Con el dinero nos han mentido demasiado, así como con la comida nos han hecho dependientes de la comida, diciéndonos que supuestamente es alimento. Con el dinero nos han hecho crear muchísimas cosas alrededor de esto, ¿no? De que es malo o es para personas malas, de que otros pues creen que el dinero lo es todo. Y tenemos un montón, un conjunto de creencias alrededor de él, pero que a la final si nos ponemos a pensar, todas las creencias que hemos aprendido alrededor del dinero, ninguna es cierta. Si tú ahorras el dinero, ¿qué estás haciendo ahí? Quitando el flujo, ¿sí? Estás teniendo como ese miedo de que el dinero se te escape, de que se te vaya. Pero el dinero lo único que es una energía que pasa a través de ti y te expande. Entonces el dinero no se hace trabajando. El dinero es simplemente una representación de lo interno que tú tienes y de esas creencias internas que tú tienes, que se reflejan para expandirte. Todavía lo estás haciendo por supervivencia, entonces el dinero siempre va a tener como un escape, siempre vas a estar en escasez. Por eso nunca te alcanza nada. Tú puedes ganar 10.000 euros y esos 10.000 euros se van a ir. Tú puedes ganar 1.000.000 de euros y esos 1.000.000 de euros se van a ir. Porque igual va a haber escasez dentro tuyo. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el dinero. El tema más importante o uno de los temas más importantes de esta serie, si lo asociamos con el título que es No naciste para trabajar, ¿no? Porque siempre que nos dicen no naciste para trabajar, entonces lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el dinero, no? Y es que con el dinero nos han mentido demasiado, o sea, así como con la comida, nos han hecho dependientes de la comida, diciéndonos que supuestamente es alimento. Con el dinero nos han hecho crear muchísimas cosas alrededor de esto, ¿no? De que es malo, de que o es para personas malas, de que se utiliza para muchas cosas malas, ¿sí? Otros, pues por avaricia creen que el dinero lo es todo. Y tenemos un montón, un conjunto de creencias alrededor de él, pero que a la final, si nos ponemos a pensar, todas las creencias que hemos aprendido alrededor del dinero, ninguna es cierta. Por ejemplo, te vamos a mostrar aquí, nos han dicho que es esto, que es una moneda, ¿sí? Muchas veces a través de la historia ha sido una moneda, otras veces a través de la historia, o como ahora que son las dos, es un billete, un papel, porque esto en sí es papel. Y ahorita estamos evolucionando hacia que sea esto, ¿no? O sea, que sea digital, ¿sí? A que todo lo tengamos en una tarjeta. Entonces, si te das cuenta, antes, por ejemplo, fue también la sal, antes fue la plata, antes fue el oro. Y bueno, habrán infinidades de símbolos que representan en sí el dinero, ¿sí? Y entonces aquí te vengo a contar el dinero en inglés, que es currency, ¿sí? Divisa, significa corriente, ¿sí? Corriente significa ese flujo del río, ¿no? Como ese flujo del río que necesita movimiento, ¿verdad? Y nos han dicho que el dinero solamente se obtiene trabajándolo con esfuerzo, ¿sí? Cuidándolo, ahorrándolo. Y por ejemplo, aquí ya hay una mentira muy grande, porque si tú ahorras el dinero, ¿qué estás haciendo ahí? Quitando el flujo, ¿sí? Estás teniendo como ese miedo de que el dinero se te escape, de que se te vaya. Pero el dinero lo único que es una energía que pasa a través de ti y te expande. ¿Sí? Si tú lo ahorras, si tú lo metes en algún lado, debajo del colchón o lo dejas en el banco todo el tiempo estancado, pues ese dinero no va a seguir fluyendo como debería fluir por tu sistema, ¿sí? Por la energía que tú eres. El dinero en sí es simplemente un expansor de esa energía que tú ya eres, de esa abundancia que tú ya eres. Pero claro, como nos han metido tantas cosas desde que somos pequeños, ¿sí? En cuanto a la escasez y en cuanto a la abundancia, y al creer que es malo o de que no se necesita o de que si tenemos dinero quizás vamos a ser después una mala persona, ¿sí? O de que vamos a terminar siendo avarientos, pues obviamente el dinero que pasa, pues que no llega, ¿sí? En el camino espiritual se ve mucho esto porque en el camino espiritual no lo venden como que debemos soltar absolutamente todo. Y sí se debe soltar, ¿sí? Soltar es no aferrarse a algo, ¿sí? Pero hay muchas cosas que existen en este mundo material y en esta experiencia que vivimos en la que el dinero representa algo y la representación del dinero es sumamente energía, ¿sí? Es nuestra energía representada en algo. En este caso, está siendo ahora cada vez un dinero mucho más digital, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a pensar que el dinero, por ejemplo, no importa, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo vivía muchas experiencias que yo decía, bueno, soy espiritual y como me gusta meditar y como todo ambiente, entonces el dinero a mí no me importa, ¿sí? Eso no es algo importante en mi vida, eso ya llegará, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú dices
el dinero no importa o el dinero no es importante, ¿sí? O el dinero es malo, pues obviamente el dinero no va a fluir a través de ti. El dinero no va a llegar. Quizás tengas en otros aspectos de tu vida tengas abundancia, como por ejemplo en la salud, ¿sí? Como por ejemplo quizás en el amor, ¿sí? Pero no vas a tener una abundancia total porque todo se complementa con todo, ¿sí? Tú por ejemplo no vas a ser saludable en amor porque sabes bien, si por ejemplo tienes una pareja o tienes tu familia o tienes tus amigos y todo esto, pues se necesita cierto dinero, cierta fluidez, cierta energía entre todos ellos de abundancia para que todos se sientan bien, ¿verdad? Pero no es que se sientan bien por el dinero, se sienten bien por la mentalidad que tienen, lo que son por dentro de ellos en cuanto a abundancia, en cuanto a riqueza, ¿sí? No es que el dinero nos represente lo que nosotros somos, porque en sí nosotros somos pura energía y ya lo somos absolutamente todo. Nuestras creencias son las que nos han hecho cambiar de que debemos perseguir el dinero de alguna manera. Cuando perseguimos el dinero de alguna manera, lo único que estamos haciendo es alejarlo aún más. Es como en el capítulo anterior que hablábamos de la casa, cuando nos aferramos y cuando decimos queremos una casa, quiero mi territorio, ¿sí? Cuando tengo ese miedo por llegar a algo y cuando me aferro a eso, pues lo único que hacemos es que todo sea con sufrimiento. Entonces, con el dinero es exactamente igual, por eso el dinero no se hace trabajando. El dinero es simplemente una representación de lo interno que tú tienes y de esas creencias internas que tú tienes y que se reflejan para expandirte en el mundo material. Entonces, eso es lo que quiero que en este capítulo como que resolvamos o quitemos muchas de esas creencias que tenemos alrededor del dinero, porque el dinero no es ni lo mejor, ni es lo peor, ni nada. Esto es simplemente una expansión de nosotros, ¿sí? Con el dinero tú puedes hacer muchísimas cosas en estas experiencias, ¿verdad? Sin dinero, en cambio, te vas a limitar siempre a muchas cosas. Es como la ley de la respiración, ¿sí? Que tú estás inhalando y luego vas a botar, pero cuando tú inhalas ese aire, tú no estás pensando en que el aire se va a acabar, ¿sí? Y de que como el aire se va a acabar, entonces mejor no respiro tanto, ¿sí? Entonces estoy respirando cada vez menos o con miedo de que de pronto el aire se acabe o de que tú respiras, pero también te metieron la creencia de que el oxígeno se va a acabar. Entonces, si el oxígeno se va a acabar, entonces tú creerás que está haciendo malo si tú respiras mucho porque crees que le estás haciendo daño al otro por quitarle, ¿verdad? Y no es así. El aire es infinito, ¿sí? Simplemente está ahí, es abundancia, es lo que nos ofrece toda esta experiencia. Con el dinero es exactamente igual. Con el dinero es, hay dinero por doquier, hay dinero para absolutamente todos, ¿sí? Por eso una frase que me encanta que la vi en un podcast es que en este mundo hay lo suficiente para que todos tengan lo suficiente y aún así quedaría lo suficiente, ¿sí? Por eso tú ves que hay personas increíblemente billonarias, trillonarias, ¿sí? Y hay otros que están en quiebra, ¿verdad? Pero esa quiebra es algo sumamente mental, ¿sí? Y esos que son trillonarios también es algo mental. No quiere decir que el que es trillonario entonces tiene una energía súper bonita y, mejor dicho, por eso le llueve el dinero y todo este cuento, ¿no? Porque lo que te decía es un conjunto de absolutamente todo, ¿sí? Y lo que, si tú dejas fluir el dinero y aprendes que el dinero es simplemente una energía que va a fluir a través de ti, ¿sí? Para que se multiplique, para que vaya y venga, para que tú simplemente te expandas lo que tú eres en el mundo material, pues no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero cuando te das cuenta, por ejemplo, en el caso de un trillonario o un billonario, lo único que hacen es siempre repetir como todavía hay escasez dentro de sí porque se están aferrando tanto al dinero que quieren acumularlo. Todo el tiempo acumulo y acumulo y quiero más 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 y quiero más. ¿Qué es lo que pasa cuando tú acumulas y quieres más? ¿Qué pasa lo que pasa con el agua cuando llega a un pantano? ¿No? Acumula y después de un tiempo, ¿qué pasa? Pues que se vuelve café el agua, se va pudriendo poquito a poco y se va dañando. Entonces, como no es, ninguno de los dos extremos sirve, ¿sí? Ni el ser escaso totalmente y no tener nada de dinero y no importarme el dinero, ni tampoco aferrarme al dinero y tener miedo de que tengo que tener mucho más dinero que todo el mundo, tengo que ser el hombre más millonario, ¿sí? Porque el ser millonario, más millonario que todo el mundo, el pensar en eso, empezar a acumular o en el tener muchísimo más, lo único que está haciendo es que te está afectando por dentro porque estás haciendo algo simplemente por aparentar algo más. Entonces, por eso casi siempre todas estas personas que solamente piensan en dinero, ya no en el amor ni en la salud, terminan sufriendo por otras partes.
¿sí? Terminan sufriendo al quizás no tener su familia, su núcleo familiar, un núcleo familiar o un equipo que de verdad sea genuino, que de verdad sea auténtico, que estén con esa persona por cómo es esa persona y no por lo que tenga esa persona, ¿sí? O terminan también sufriendo muchas cosas, muchas enfermedades a nivel de salud, porque el dinero obviamente no lo es todo, es simplemente un expansor. Entonces no es irnos a los extremos. Cuando tú tienes más de lo que necesitas en el día de hoy, lo único que estás haciendo es acumulando y esa acumulación crea un pantano, ¿sí? Ese pantano muchas veces lo que pasa es que te va a hacer acumular quizás en tu cuerpo y quizás por eso también te engordas, ¿sí? Eso también es acumulación. Cuando tú acumulas grasa en tu cuerpo es mucho de acumulación, sea de pertenencias, ¿sí? De cosas físicas, de cosas materiales, o sea de pensamientos y emociones que no sacas ahí. Eso también es el simbolismo de cuando tú empiezas a engordar y no puedes bajar de peso. Por eso no hay explicación muchas veces de alguien que come muy poquito y igual tiende a engordar, alguien que come muy poquito y se mantiene, o alguien que come muy poquito y tiende a perder, ¿sí? Ahí está la abundancia, ahí está la escasez, el que come mucho y el que come algo y está siempre en ganancia y en acumulación y en acumular grasa, tiene ya un exceso de esa abundancia, ¿sí? La estás acumulando, quiere todo el tiempo estar comiendo y comiendo y comiendo como con ese miedo de que quizás ya no haya comida o hay miedo de que quizás la comida se va a acabar o estoy poniendo la comida en vez de alguna otra emoción, ¿sí? Estoy acumulando muchísimo eso. Y lo mismo pasa con el que tiende a perder peso. Está siempre en unos pensamientos de escasez, ¿sí? De escasez. Entonces yo por eso no se puede ganar masa muscular, por eso tu cuerpo siempre va a tender a perder, por eso es crear nada nuevo, porque estás en la escasez, ¿sí? Y no quiere decir que la escasez tenga que ver totalmente con el dinero. Por eso te digo, tú puedes estar perdiendo peso y puedes tener dinero, ¿sí? Pero sabes que por dentro tienes creencia de escasez y de sacrificio y por eso tu cuerpo no puede crear algo nuevo. Por eso el dinero no lo es todo, es simplemente un expansor, ¿sí? Es algo a lo cual no debemos aferrarnos, pero es algo que nos puede expandir muchísimo. Lo único que quiero que entiendas aquí es que no es ni nada malo ni nada bueno, simplemente algo que está para que nosotros lo utilicemos en esta experiencia, ¿sí? Y que de él depende pues todo lo que tú quieras vivir, ¿sí? Entonces date cuenta cómo el sistema nos ha programado para tenerle miedo al dinero, en cuanto a que debemos acumularlo, en cuanto a que debemos sostenerlo, ahorrarlo, guardarlo, ¿sí? En cuanto a como que debemos tenerle miedo a que no haya o debemos tenerle miedo a que haya mucho. ¿Sí? Entonces todo el tiempo estamos como una lucha en contra del dinero. Si estamos en una lucha en contra de algo, lo único que hacemos es poner una pared enfrente y el dinero pues no va a fluir a través de nosotros. Simplemente va a estar ahí, todo el tiempo vamos a estar sobreviviendo por él, ¿sí? Siempre vamos a estar como que llega algo, no sé si te pasa que llega algo de dinero y en un momento ya no tienes absolutamente nada. Y inclusive puede que te suban el salario y tú dices, bueno, genial, me suben el salario, ahora sí me va a alcanzar y tampoco te alcanza. Te suben más el salario, quizás es el doble, el triple, y nuevamente vuelves y te lo gastas todo. ¿Y por qué? Porque el dinero no está fluyendo a través de ti, todavía lo estás haciendo por supervivencia, entonces el dinero siempre va a tener como un escape, siempre vas a estar en escasez, por eso nunca te alcanza nada, te puedes ganar 10.000 euros y esos 10.000 euros se van a ir, te puedes ganar 1 millón de euros y esos 1 millón de euros se van a ir, porque igual va a haber escasez dentro tuyo. No importa el monto de dinero que tengas, es lo que tú tienes por dentro y lo que eres por dentro. También cuando tú confías en ti mismo, cuando eres abundante de por sí, que eso es lo que somos, abundancia, y esa abundancia es pura riqueza, pura salud, puro amor, es decir, que tienes acceso a todo lo que la experiencia brinda. Cuando tú entiendes que eres eso, pues el dinero viene a ti sin ni siquiera perseguirlo, sin ni siquiera trabajar. Por eso te digo, esta serie se llama así, no naciste para trabajar, es por eso, porque cuando tú entiendes que eres pura abundancia, el dinero llega a ti, el dinero te busca, el dinero fluye a través de ti, el dinero se multiplica contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes eso y sientes que eres abundante, pues ¿qué haces con esa abundancia? La expandes, la das. Todo el tiempo estás dando. ¿Sí? Todo el tiempo tú ya no estás haciendo algo por sobrevivir y algo por dinero. Eso es lo peor que podemos hacer, hacer algo por dinero. ¿Sí? Tener un trabajo, o sea, es decir, estar en sacrificio, eso significa el trabajo, estar en sacrificio por hacer dinero. Eso es lo peor que podemos hacer. Lo mejor que podríamos hacer para que el dinero venga a nosotros es que tu acción venga desde el ser, que tu acción no tenga como finalidad el dinero,
que tú digas, bueno, esto lo voy a hacer porque sí, porque es divertido para mí, porque es gozoso para mí, porque con esto quizás me siento genial, ¿sí? Estoy expandiendo lo que ya soy al mundo. Entonces, así mismo, eso se te va a regresar a ti, de la forma en la que sea, no solamente con monedas o con billetes o con tarjetas o lo que sea que pienses que es el dinero, sino va a estar en abundancia, en riquezas, ¿sí? Vas a ver que quizás alguien te regala algo, te regala un curso que va a expandir mucho o que te da también algo donde vivir o que te ganas algo. Suceden muchísimas cosas alrededor de la abundancia, no solamente se representa con dinero la abundancia, también vas a tener muchísimas personas a tu alrededor, muchísimos seres que te ayudan, que te ofrecen todo lo que ellos tengan, ¿sí? Porque sienten que eres valioso para ellos, ¿sí? Porque sienten esa abundancia dentro de ti y sienten que pueden expandir muchísimo más ellos también si te dan a ti. Entonces todo es como recíproco, ¿sí? Como ese trueque, pero ese trueque de energías, de abundancia. Por eso es tan importante también que muchas veces tú ves en un entorno y en un entorno no se junta el que es rico con el que es pobre, pero no me refiero al dinero o al que tiene dinero al que no tiene dinero, me refiero al que tiene pensamiento de abundancia y al que no tiene pensamiento de abundancia. ¿Sí? Muchas personas que yo he visto que no tienen dinero, pero se ve que su mentalidad es de abundancia, simplemente que empezaron desde un punto en el que tenían que emprender cosas y por eso no tienen dinero, pero seguramente tienen muchísima salud, tienen mucha vitalidad y también se sienten amadas, son amorosos con todo su ambiente exterior. Sí, con esas personas lo único que hace falta es que empiecen a quitar creencias como estas de que el dinero es malo, de que todo eso, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el que es muy abundante en dinero, ¿sí? Pero que muchas veces no tiene las otras dos. Pero no se junta, nunca se mezcla el que tiene dinero con el que no tiene dinero, porque se sabe que el entorno es demasiado importante, como le hemos hablado aquí. ¿Sí? Si tu frecuencia ya es de tener cierto monto de dinero, generalmente ese entorno va a tener casi siempre ese mismo monto de dinero. Lo mismo pasa con el pobre. ¿Sí? Entonces es sumamente una desprogramación, ¿sí? Es olvidar todo eso que nos han dicho, es reprogramarnos hacia la abundancia, hacia la confianza, hacia la fe de que todo va a llegar. Pero hay una cosa aquí muy importante y es que como hemos sido condicionados para pensar que el dinero se da con trabajo y con esfuerzo, entonces siempre estamos corriendo detrás del dinero, ¿sí? No estamos dejando que él llegue a nosotros. Entonces, por eso cuando yo te digo que no naciste para trabajar es porque necesitas estar primero contigo mismo muy bien y muy confiado para que ese dinero llegue a ti. Si no, nunca va a llegar, no te va a servir ninguna estrategia, no te va a servir ningún método, no te va a servir ningún curso, nada te va a servir. Solo te va a servir el momento en el que tú empiezas a confiar en ti mismo, el momento en el que empiezas a quitar todas esas creencias. Ahí vas a empezar a ver cuál es tu propósito de vida, en qué tú puedes empezar a darle al mundo para que el mundo también te devuelva, ¿sí? Sin pensar en, obviamente, en eso, de que yo doy y recibo, no es que das y recibes, simplemente tú das, como al mundo le gusta todo eso que tú estás dando, ellos también te van a dar y tú vas a poder dar aún más, ¿sí? Entonces, dar para dar más todo el tiempo, dar para dar más, simplemente eso. En cambio, cuando tú no tienes dinero, pues te vas a dar cuenta que, por ejemplo, un proyecto como estos que necesita quizás un móvil bueno, necesita pagar ciertas aplicaciones, necesita su buen computador, necesita muchas cosas, se puede estancar si no hay dinero, ¿sí? Entonces muchas veces decimos, no, que es que el dinero no importa. Para absolutamente todo en esta vida material y para cualquier cambio que tú tengas, el dinero hace su trabajo, ¿sí? Ya es como tú lo utilices. Si tú lo utilizas de una buena manera, vas a ver que expandes muchísimo más, puedes dar muchísimo más. Si lo utilizas de mala manera, así te llega el dinero, vas a acumularlo y vas a crear un pantano. Ese pantano se va a crear aquí en tu mente y luego va a pasar a tu cuerpo. Vas a envejecer, vas a sufrir, vas a tener enfermedades, vas a sufrir de muchísimas cosas. Sí, te van a pasar muchísimas cosas a tu alrededor que no te van a gustar. Entonces, por eso no significa que el que tiene mucho dinero sea muy abundante, ¿sí? Hay que ser equilibrado en todos los ambientes de la vida. Por eso, no sé si has visto que yo estoy haciendo un proyecto que se llama El Regalo y este lo hago cada 20 días y aquí vemos todo lo que es la parte de salud, la parte de riqueza, de abundancia y la parte de amor, porque todo es absolutamente integral. Si tú no estás integral en las tres, vas a sufrir por alguno de esos vacíos, ¿sí? Vas a tener como un escape, como si tuvieras un río, el río tiene su cauce y va súper bien, pero si tú no tienes un aspecto, entonces el río se va a ir desbordando,
¿sí? Se va a ir saliendo de su cauce. Si se sale de su cauce, pues ese cauce que era la abundancia total, pues va a quedar sin agua, ¿verdad? Se va a ir secando. Entonces, es eso mismo, es intentar que con el equilibrio que estamos nosotros creando, el cauce siempre fluya a través de nosotros, que nuestra energía vital siempre esté fluyendo, siempre se esté expandiendo, siempre esté evolucionando. Entonces, quiero que me cuentes qué ha resonado contigo de este capítulo, si todavía ves que el dinero es algo malo, si todavía ves que el dinero es algo que tú necesitas sí o sí, si todavía le tienes miedo a tener dinero, porque esta es otra. Muchas veces decimos, no, pero es que yo no es que le tenga miedo a tener dinero, pero si tú, por ejemplo, haces una afirmación de simplemente decir, yo soy abundante, sí, yo soy rico, yo soy riqueza, yo soy totalmente abundante, o cualquier afirmación de estas de poder, tú la dices dentro de ti, pero por dentro estás pensando como de pronto autosaboteándote diciendo, no, pero es que me han dicho que el dinero es así, que el dinero se consigue de esta manera, que yo no puedo tener tanto, que para qué tanto, ¿sí? Entonces ahí ya ves que tienes varias creencias. Entonces mira qué miedos tienes alrededor del dinero y vamos a seguir dándole un poquito más a este tema porque es bastante importante. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.